Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en uno más de nuestros webinars, de la serie de webinars de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. El webinar del día de hoy es precisamente reevaluando estrategias de ciberseguridad en la industria aeroespacial a cargo de Claudio Costa, auditor experto en sistemas de gestión de seguridad de la información, MBQ, por parte de Turno. Muchísimas gracias a Claudio por participar con nosotros. Bienvenido. Y también aprovechamos la oportunidad para invitarlos a nuestro próximo webinar gratuito el miércoles 13 de julio, tendencias y oportunidades post-pandemia en la industria aeroespacial. Ahora me va a tocar a mí dar la exposición. Tenemos ahí algo de información interesante que vamos a compartir acerca de estas tendencias. El miércoles 13 de julio a las 11 de la mañana. Si gustan, por favor, hacer el registro. Está el QR ahí mismo. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos también en ese. Apreciamos mucho que nos acompañen. Bueno, platicarles un poquito acerca de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Es una asociación privada sin fines de lucro que se fundó hace aproximadamente unos 15 años y que agrupa a las principales empresas del sector aeroespacial en México en los ámbitos de manufactura, ingeniería y diseño, mantenimiento, reparación y overhaul y otros servicios relacionados. Contamos con una plantilla de alrededor de 110 miembros en 14 estados de la República y nuestros miembros son responsables de más del 80% de las exportaciones aeroespaciales del país, de México. Tenemos una colaboración extensa con organismos afines a nivel nacional e internacional y tenemos una representación a nivel nacional. O sea, el enfoque de nosotros es a nivel nacional. La que sigue, por favor. Bueno, tenemos ahí un collage de los logotipos de nuestros miembros, los cuales algunos de ustedes deben de ser muy familiares con algunos de ellos y los que no, pues también son igual de importantes porque conforman el ecosistema de la industria aeroespacial en México. Adelante. También FEMIA opera a través de comisiones, ¿no? Tenemos ahí 9 comisiones que son las que operan promoción de atracción de inversiones, fiscalización y aduanas, desarrollo de proveedores, espacio, innovación y tecnología, formación, MRO técnica, y luego también tenemos una comisión de honor y justicia para los temas, sobre todo de admisión de nuevos. Adelante. Aprovechar la oportunidad para presentarles al staff del organismo. Tenemos a Pamela Arellano en la dirección de operación, Mónica Vega en la dirección de promoción y Enrique Maldonado a cargo del programa de proveedores, Mariana González en el tema de gestión y membresía y Marta Ortuño en la asistencia de dirección y administración de proyectos. Nuestro presidente del consejo es René Espinosa Terrazas y su servidor Luis Vizcano, presidente ejecutivo del organismo. Todos estamos para servirles en cualquier necesidad que tengan relacionada a organismo. Bueno, hacerles una puntual invitación para que marquen sus calendarios del 26 al 29 de abril del 2023. Tenemos el evento más importante aeronáutico en Latinoamérica, que es la Feria Aeroespacial México. Se llevará a cabo en la base militar de Santa Lucía, base militar número 1, base aérea número 1 de Santa Lucía. Y bueno, tenemos el honor de contar con Francia como país invitado de honor. Si quieren más información, ahí también hay un QR y hay un sitio donde pueden obtener más información. Si les interesa el sector aeroespacial en México y en Latinoamérica, es un evento que no se pueden perder. Entonces, para que marquen sus calendarios y estén con nosotros, ahí estaremos todos. También todos los que nos acompañan, aprovechen el chat para poner de qué lugar, de qué estado, de qué empresa nos acompañan, ¿verdad? Para tener nosotros también un registro de dónde nos acompañan nuestra audiencia. Y bueno, también informarles que al final de la presentación de nuestro presentador del día de hoy, de Claudio Costa, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda o comentario, por favor, compártanla a través del chat y en esta sesión de preguntas y respuestas ahí plantearemos las preguntas
adecuadamente a nuestro presentador del día de hoy. Bueno, tenemos, sin más, me permito presentar a Claudio Costa. Claudio tiene más de 30 años de experiencia en el área de tecnología y más de 15 en sistemas de gestión. Es experto por la DGQ en Alemania y auditor, perdón, en seguridad de información en ISO y IEC 27001, certificado por la DGQ en Alemania y auditor líder en sistemas de gestión de la calidad, ISO 9001, certificado por el IRCA, ¿no? Que es el Registro Internacional de Auditores Certificados del Reino Unido. Es auditor de certificación en sistemas de gestión, el SQA, consultor, asesor y capacitador especializado en sistemas de gestión, UMS, ISMS, ITSM, etcétera, y auditor interno en sistemas de gestión de seguridad de la información. Fue presidente del grupo STN, Soporte Tecnológico para la Normalización, en la COPAN, que es la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, y miembro de ISO ITSIG, del Advisory Group que asesoraba al Consejo Directivo de la ISO, y miembro del Subcomité de Seguridad en Tecnologías de Información del Instituto Argentino de Normalización y Certificación, habiendo participado en el estudio de las últimas dos versiones de la norma IRAM ISO IEC 27001, la de 2005 y la de 2013. Y sin más, bueno, presentamos a Claudio Costa. Vamos a pasarle la palabra a Cintia Cáceres, que es la representante de TÜV México, que precisamente va a hacer la presentación de Claudio en unos momentos, que nos va a acompañar Claudio con nosotros. Entonces, Cintia, adelante, por favor. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos, buenas tardes, quienes nos acompañan de otros lugares. Y bueno, con mucho gusto estamos el día de hoy nuevamente con ustedes. Y para seguir un poco con la información de nosotros, somos TÜV Nord, somos un organismo de certificación de origen alemán que tiene más de 150 años de presencia ya en el mercado. Somos uno de los organismos de certificación líderes a nivel mundial. Y tenemos presencia en más de 70 países, más de 13,000 empleados alrededor del mundo, y nos especializamos en México en la certificación de sistemas de gestión, desde ISO 9001, ISO 14000, pasando por ISO 27000, un poco lo que vamos a hablar hoy, AS 9100, IATF, etcétera. Eso somos nosotros en TÜV Nord. Y después pasamos a MBQ. MBQ, que es de donde forma parte el día de hoy Claudio. MBQ es una empresa con presencia global donde tienen sus oficinas corporativas en la Ciudad de México, pero tienen también presencia tanto en Estados Unidos como en Argentina. MBQ es una empresa altamente especializada y entre otras funciones, las más destacadas que mencionamos son consultoría estratégica, IT de software, telecomunicaciones, infraestructura, especialistas en estándares de calidad, por supuesto, que es lo que nos atañe el día de hoy, y también muy importante que ellos son proveedores calificados por Naciones Unidas para el desarrollo de softwares de energías renovables. Ellos son MBQ. Y bueno, el día de hoy también nos gustaría recordarles que vamos a tener el curso de auditor interno AS 9100. Esto va a ser del 11 al 13 de julio por parte de TÜV Nord. Entonces, si quieren inscribirse, aquí están los datos de Chris, por favor. El instructor es Ernesto Bonó. Y también pueden comunicarse conmigo si necesitan algo de información acerca de esto o de certificaciones de las que nosotros hacemos. El día de hoy, como ya lo estuvimos comentando, el webinar que estamos presentando es Seguridad de la Información, reevaluando las estrategias de ciberseguridad en la industria aeroespacial con ISO IEC 27001. Entonces, sin más, le doy la bienvenida y le cedo la palabra a Claudio para que nos haga saber un poco más acerca de este interesante tema. Claudio, adelante. Perdón por la demora. Ya estamos bien con esta presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Gusto saludarlos. Bueno, como mencionaba recién Cintia, vamos a ver algunos conceptos. No pretende ser una clase
pedagógica de 27001, pero sí algunos conceptos que nos permitan o les permitan pensar un poco en la implementación y las necesidades que podría tener en cada una de sus organizaciones la implementación de ISO 27001, que no es más ni menos que proteger la información que cada organización tanto genera como gestiona, quizás de otras organizaciones. Vamos a ver algunos puntos de la ISO propiamente, algún detalle de la ISO 27001, algunos conceptos que creo que son importantes para comprender la norma en sí. Vamos a dar un pantallazo de cómo están las certificaciones tanto en el mundo como en México relativas a esta norma, que es un sistema de gestión de seguridad de información que implica implementarlo y algunas cositas más. ISO 27001 pertenece, ISO IEC 27001 pertenece a una familia de normas que es la familia ISO 27000, y podemos asegurar con total certeza que abarca todos los aspectos de la seguridad en los distintos rubros que se le puedan ocurrir. Es decir, hay una serie importante, una cantidad importante de normas de la familia 27001 que nos permite decir esto de que digamos, abarca absolutamente, independientemente del rubro, todas las actividades. Hace fundamental hincapié, ustedes, en tres aspectos fundamentales. Es el liderazgo, por una parte, digamos, el que tiene que, por fuerza, acompañar la implementación de un sistema de gestión, sin el cual, digamos, es muy difícil que se lleve a buen término. Es muy importante también todo aquello que hagamos como con análisis de contexto y de partes interesadas, tomando como visión de esto siempre nuestra actividad como organización, en qué puede verse afectada por el contexto en el cual estamos funcionando, como así también cómo nosotros al funcionar como organización podemos afectar a alguna otra parte interesada que pertenece a este contexto. Y algo relevante que sí también, digamos, es de suma importancia para 27001 es el tema de la gestión de los riesgos. Esto es central porque para poder proceder a proteger la información, nuestra información, como le decía, y la del tercero que podemos estar gestionando, administrando, almacenando, es de suma importancia tener una muy buena gestión de riesgos. Hay alguna normativa relacionada, está muy en boca de todos, digamos, un par de normas que son la ISO 27017 y la 27018. La ISO 27017 trata el tema de seguridad en la nube, que hoy, digamos, hace tiempo atrás no era tan común, y las empresas tenían cierta reticencia a colocar sus aplicativos, sus datos en la nube. Bueno, hoy es algo habitual y se tiende a eso día a día con mayor intensidad. Y la 27018 habla del tema de lo que es la privacidad en la nube. Estas son normas que pueden ser certificables, o sea, quiere decir que ustedes podrían certificarse en esta norma, pero quiero aclarar, digamos, cuáles serían los pasos si en algún momento fuera de interés de ustedes. O sea, son certificables estas dos normas, pero no de manera independiente, no de manera aislada. Para poder acceder a una certificación en cualquiera de estas dos normas, como paso inicial, digamos, hay que seguir este ciclo, es decir, deben de certificarse primero en ISO 27001, para luego acceder a 27017 y recién allí poder acceder a una certificación 27018. Lo comento porque son cuestiones que están día a día en la boca de todos. Y para lo que es la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información según ISO 27001, yo no es que tengan que tener, esto no voy a decir, no significa que deban de tener un sistema de gestión de continuidad del negocio, ni un sistema de gestión de riesgos, de acuerdo a las normas 22.301 y 31.000 respectivamente, sino que lo que digo es que son un buen punto de referencia para muchas de las actividades que tenemos que llevar a cabo cuando estamos implementando y manteniendo un sistema de gestión de seguridad de la información.
qué? Porque, como dije antes, lo que tiene que ver con la gestión de riesgos es un punto fuerte, importante dentro del 27001, y la ISO 31000 es una referencia, clara referencia a estas actividades que nos puede ayudar mucho. Vuelvo a repetir, no es necesario que tengan, por otra parte, certificado un sistema de gestión de riesgos, sino que lo tomemos como referencia. Y lo mismo pasa con la 22301, que es la que trata el tema del sistema de gestión de continuidad del negocio, porque lo que nos requiere 27001 es la continuidad de la seguridad de la información. Si bien no específicamente está detallado como continuidad del negocio, tiene muchos aspectos que están dentro de lo que es un plan de continuidad de negocio y muchas cosas transversales con él. Por lo cual también ISO 22301 es un buen punto de referencia para ayudarnos a hacer las actividades, a realizar las actividades que tenemos que llevar a cabo en la implementación y en el mantenimiento de un sistema de gestión de seguridad de la información. Algunos conceptos que yo creo que son buenos tener claros, me parecen tontos algunos, pero bueno, está bien. Ustedes, esta es una pregunta, no se las respondo, si alguno quiere responder, por supuesto, está abierto a hacerlo. ¿Es datos es exactamente lo mismo que información? Y en el caso de que así no lo fuera, digamos, ¿cuál sería la diferencia? Aquí, digamos, datos vamos a dejar claro que no es lo mismo que información. ¿Y por qué decimos esto? Digamos? A ver, ¿cómo definiríamos primero datos? Y eso para hacer esta diferenciación. Bueno, podemos decir a nivel de definición que son elementos aislados, que los recabamos para un determinado objetivo, para un determinado fin, pero que por supuesto no han pasado aún por ningún proceso de interrelación de ellos mismos o con otros datos externos, de manera funcional para lograr un objetivo. Digamos. Todavía, vuelvo a repetir, son elementos aislados que no han pasado por un proceso de interrelación. Por otra parte, digamos, tenemos lo que es información, y ahí con la definición de información veremos cuáles son las diferencias. Entonces, decimos que información es, y lo trato de ejemplificar con esta pequeña maquinita, con esta procesadora, decimos que la información es el conjunto, un conjunto de datos que hemos procesado, los colocamos en un contexto significativo, en un contexto que quien está haciendo este proceso requiere, y que se comunica a un receptor, quien en base a eso sí, entonces, a vez que han sido procesados esos datos y se han convertido en información, nos va a permitir, digamos, la toma de decisiones. Y para eso los recabamos, para eso los procesamos. Esa es la gran diferencia entre cuando hablamos de datos y hablamos de información. Entonces, este tema de 27001 lo que nos trae aparejado es que lo que vamos a hacer, o el objetivo central, entonces es defender, proteger la información de las amenazas que están presentes permanentemente en nuestro contexto donde estamos funcionando internamente y externamente. ¿No? Decimos o podemos afirmar que la información es un valioso activo del cual van a depender siempre el buen funcionamiento de nuestra organización. Entonces, lo que buscamos con un sistema de gestión de seguridad de la información es mantener fundamentalmente tres cosas. Y esta voy a ser reiterativo cuando hablo de este tema, siempre lo repito demasiado porque es algo central. Lo que tenemos que mantener y proteger es la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad, que son los pilares de la seguridad de la información para que, digamos, para poder alcanzar los objetivos del negocio, cumplir con lo que habitualmente debemos hacer, que no nos veamos afectados en uno de estos aspectos, ni en la integridad de la información, ni en su confidencialidad, ni en la disponibilidad que nos permite trabajar diariamente. Como les decía, bueno, y acá hay un tema, digamos, es habitual que cuando se hable de seguridad de la información en algunos entornos, se presuponga, digamos, que estamos hablando de seguridad informática y de lo que ello abarca. La verdad que hay una diferencia en esto, no es eso, no es exactamente así, sino que, digamos, después lo vamos a ver en otro slide, no es lo mismo seguridad de información que seguridad informática. ¿Y qué cosas tiene que tener la información? La seguridad de la información. Hay algunas cosas que cuando nos preguntan presuponemos y seguramente son parte de lo que abarca la seguridad de la información, pero hay otras cosas que pueden llegar a veces a sorprender. ¿No? No importa el medio en el que se encuentre esta información, puede ser impresa o escrita a mano,
debe ser considerada y también debemos de protegerla, por supuesto. Cualquier información que esté grabada con algún tipo de asistencia técnica, aquella que transmitimos, ya sea por correo electrónico o cualquiera de todos los medios electrónicos de transmisión de información con los que contamos hoy, la información que incluimos inclusive en nuestro sitio web, por ejemplo, la que podemos llegar a mostrar en lo que son los videos corporativos, cuando hacemos una presentación comercial, por ejemplo, eso también es información nuestra y es información que estamos compartiendo en este caso. Y aquella también que mencionamos, que mencionan las personas que pertenecen a nuestra organización durante, por ejemplo, las conversaciones. Hasta ese punto llegamos y esas son cosas que debemos de cuidar cuando implementamos un sistema de gestión de seguridad de la información. ISO 27001 entonces nos va a brindar ¿qué cosa? Los requisitos para poder implementar los sistemas de gestión de seguridad de la información. El objetivo principal de esta norma entonces es, base un poco lo que vine diciendo en los slides anteriores, identificar primero, analizar, gestionar y controlar los riesgos que podrían o que pueden atentar contra lo que llamamos activos de información que pertenecen a nuestra organización. El 27001 tiene un anexo A, la norma, que lo que nos aporta, lo que nos da es los controles que requiere la norma que se implementen, si es que nos aplican o no, por supuesto, por nuestro funcionamiento, por lo que hacemos en nuestra organización. Ese anexo A, esos controles son extraídos de la norma ISO 27002, que hasta hace poco, la última versión era 2013, pero en febrero de este año, lo quiero dejar claro por las dudas, no nos vamos a meter en este tema, pero les cuento un poco acerca de esto. En febrero de este año, como les decía, esta norma 27002 tuvo una nueva versión y está actualizando esos controles, ha reducido esos 114 y los ha reagrupado de otra manera para que fuera un poco más comprensible por la gente en general. Y ha incluido algunos aspectos más claramente, algunos aspectos de ciberseguridad que hoy está muy en boga y que hay muchos inconvenientes con este tema. Bueno, esta nueva versión incluyó eso y está actualizando, entonces próximamente se va a estar actualizando la ISO 27001 para poder referenciar a esta norma 27002. Iban realmente a hacer un amendment y llamar desde la actual versión del 27001, que también es del año 2013, a esta nueva versión 2022 de la 27002, pero luego retrocedieron en esta intención y van a esperar, estiman que a fin de este año debería estar ya la nueva versión 27001, haciendo referencia directa a la nueva versión de la 27002 con los nuevos controles que incluyen estos aspectos de ciberseguridad. La organización, por supuesto, puede ser certificada en esta norma 27001 y esta norma nos brinda lo que son los requisitos y nos menciona en aquellos casos que corresponde de manera imperativa cuando tenemos un debe, sabemos que es un requisito exclusivo de la norma. Bueno, esto es un poco lo que le contaba, estos son cambios que hubo en la nueva versión de la 27002, reestructuración de los 14 dominios, se convirtieron en 4 grandes temas, que era lo que les decía, para que fueran un poco más comprensibles. En estos capítulos que ven aquí, elimina alguna definición de objetivos de control, que era la manera en que se agrupaban antes, y los controles pasan a ser 93. Esta reducción de controles no significa, digamos, que todo sea más sencillo, sino que han sido solo reagrupados y ha llegado a tener dos finales. Esta norma, por supuesto, la 27001 también posee una estructura de alto nivel, un anexo SL, como todas aquellas normas que sabrán del sistema de gestión desde una época hasta esta parte. Lo que hace este anexo SL, esta estructura de alto nivel, es permitirnos, cuando tenemos más de un sistema de gestión implementado, no importa de la temática que sea, nos permite una fácil integración de esos sistemas de gestión, nos facilita la vida, nos facilita esa implementación y nos hace ahorrar tiempo, dinero, etcétera,
lo que hace es que sean coincidentes los capítulos de las distintas normas del sistema de gestión, independientemente del rubro que sea cada una, como les decía, sean coincidentes en la temática. Por supuesto que cada capítulo tendrá las particularidades que correspondan a cada norma en particular, pero la temática tratada en los capítulos es exactamente la. Y por eso eso es lo que nos facilita, digamos, la implementación. Algunos conceptos, bueno, ¿qué es un activo para ustedes? Antes vieron que estamos hablando de un activo de información. Bueno, primero hablemos de qué es un activo. Bueno, un activo conceptualmente es cualquier bien que tiene valor para nuestra organización. Y si hablamos, digamos, de un activo de información, digamos, decimos que las organizaciones poseen información, la cual es un bien que tienen que proteger ante estos riesgos como ya amenazas, como mencionaba antes, ¿para qué? Para asegurar el funcionamiento correcto del negocio. Este tipo de información que consideramos imprescindible, crítica para nuestras empresas, es lo que vamos a denominar activos de información. ¿Qué cosas se les ocurren, digamos, que podrían entonces considerarse activos de información? Bueno, en este caso vamos a hablar de un sinnúmero de cosas, como ejemplo, aquí para que puedan tenerlo en la cabeza y cuando lo necesiten piensen en este sentido, digamos, es los servicios, o sea, los procesos de negocio que lleva a cabo nuestra organización, los datos, por un lado, y también la información, a veces los datos han sido procesados, que son manipulados dentro de la organización, que suelen ser, digamos, el core de nuestro trabajo, ¿no? Las aplicaciones de software, el equipo informático, o sea, todo aquello que nos permita almacenar, procesar, resguardar la información, va a ser un activo de información. Inclusive las personas que componen nuestra organización son un activo importante y, como seguramente vemos un poco después, lamentablemente dentro de la cadena de seguridad de la información es el eslabón más débil y es por donde los intentos de ataques o de obtención de algún tipo de información de manera indebida suelen tener su punto de mayor éxito. Y es un tema que hay que considerar, hay que trabajar mucho en las organizaciones, pero todo puede atacarse con medidas para superar este punto. También así las redes de comunicaciones, los soportes de información que hagan, cualquier equipamiento auxiliar, las instalaciones propiamente dichas, o sea, ediliciamente estamos hablando de donde desarrolla nuestra organización las actividades, y también aquellas cosas que llamamos intangibles, que pueden ser tanto marcas, patentes, los derechos del software, las licencias, el licenciamiento del software, para cumplir, digamos, con los aspectos legales, e inclusive la página web de nuestra organización. Bueno, acá pregunto qué opinan de esto. Bueno, acá lo que busco, digamos, que miren un poco la imagen y digan, digamos, acá, qué cuidados se imaginan que tenemos que tener con esto. Digamos, acá vemos información que está disponible encima de un escritorio. Quizás no sea información inconveniente, pero digamos que nosotros en nuestra organización, para implementar un sistema de gestión, vamos a tener que establecer una clasificación de nuestra información desde el punto de vista de la confidencialidad de la misma, si es pública, si es de uso interno, si es confidencial. Y en base a eso tenemos que tener ciertos cuidados con el procedimiento que digan cómo debemos proceder en estos casos. Y esto, digamos, evidentemente apunta en contra de este procedimiento que deberíamos tener, porque está colocando a disposición de cualquiera sobre un escritorio de información que posiblemente no tenga por qué ser, aunque no sea confidencial, no tenga por qué ser accedida por otras personas que no tienen la función y la necesidad por sus funciones de acceder a la norma. Para ver que ISO 27001 habla tanto de la política de escritorios limpios como de escritorios de pescado, o sea, estoy hablando de escritorios limpios de los equipos, de los puestos de trabajo del personal de la organización, como de los escritorios físicos realmente, donde podemos dejar papeles y otro tipo de cosas y documentación que no tiene por qué estar a la vista de nadie. Y lo mismo ocurre con esto, digamos, tenemos que tener cuidado, digamos, de elementos de almacenamiento con los cuales trabajamos a diario, como puede ser un pendrive o elementos que nos dan acceso a áreas que son áreas restringidas, áreas de seguridad, por la cual, digamos, que contienen habitualmente archivos de información críticos y a las cuales no cualquiera debe poder acceder si no está autorizado para eso. Por eso también hay que tener cuidado con las tarjetas magnéticas, los tokens, las llaves, cualquier otro elemento que permita
permita este tipo de cosas. Bueno, esto es para pensar un poco, ¿no? ¿Qué información, para que lo hagan ustedes por su cuenta, qué información que sus organizaciones hoy generan, almacenan o procesan o gestionan, creen que, en base a esto que vimos, podría considerarse un activo crítico de información? Esto es un poco para que razonen y piensen en eso. Un panorama de cómo está hoy en el mundo ISO 27001 en cuanto a certificaciones vigentes. La información que les voy a suministrar es de lo que obtuve de la última encuesta de ISO, que es de diciembre de 2020, pero por lo menos da un lineamiento, es algo que yo veo siguiendo año tras año, y la verdad que lo que le voy a decir es que no va a variar más. En el tiempo no ha variado en cuanto a su ordenamiento y escala, digamos. 27001, a ver un poquito, vemos, tiene en el mundo alrededor de 44.500 certificados emitidos y vigentes en ISO 27001, lo que hace que dentro de lo que son las normas ISO, las certificaciones de normas ISO, esté en el cuarto lugar. Y esto la verdad que a través del tiempo, como decía, en los últimos años, está oscilando siempre allí entre el tercero y el quinto lugar, en este caso está posicionado en el cuarto. Esto muestra un poco la relevancia que está teniendo la norma a nivel internacional, y esto se debe a algunos aspectos, inclusive no solo de la conciencia de la gente, sino de algunos requerimientos que provienen después de los clientes a los cuales le brindamos algún servicio. El top 10, por llamarlo así, de certificado vigente lo tiene en cabeza China, luego Japón, el Reino Unido, India, Italia, los Países Bajos, Alemania, así consecutivamente, pero bueno, vemos cuáles son los más fuertes en este aspecto. ¿Qué pasa, digamos, a nivel de México? Entonces, bueno, México teníamos a diciembre de 2020 258 certificados emitidos y vigentes, lo que representa aproximadamente el 0,6% del total de certificados emitidos en el mundo. ¿A qué podemos entonces ahora sí, para hacer este comentario, ¿no? Que me anticipaba un poquito recién, a qué podemos atribuir esta relevancia a nivel mundial de la ISO 27001? Bueno, hice un esquemita donde digo que nosotros como organización estamos parados aquí, en este cuadro, y decimos tenemos clientes preexistentes con los cuales ya venimos trabajando y clientes potenciales, futuros clientes que podríamos tener. ¿Qué sucede acá? Digamos, empezamos, si esos clientes, ¿dónde más sucede? Cuando estos clientes son clientes de cierta envergadura, empiezan a hacernos llegar, como proveedores que somos, ciertos tipos de cuestionarios, encuestas, con una cierta cantidad de preguntas que cuando las analizamos nos damos cuenta que son provenientes o extraídas de ISO 27001. Nosotros damos respuesta a eso, que tiene que ver, por supuesto, con seguridad de la información. Damos respuesta este año a esto, el año siguiente lo más probable es que ese cuestionario vuelva a realizar nuestros clientes este cuestionario, esta encuesta, y esas preguntas se incrementen, o sea, mayor cantidad de preguntas que la vez posterior. Y en una tercera etapa, el otro año, digamos, nos va a requerir quizás que tengamos implementado un sistema de gestión para garantizar, digamos, cómo manejamos la información y cómo la protegemos, y en base a eso, digamos, darle cierta seguridad del servicio que le estamos prestando a nuestros clientes. Y quizás después nos pida una certificación. Lo que está ocurriendo realmente a nivel mundial, y estos requerimientos están siendo cada vez mayores, esa implementación del sistema de gestión y su certificación nos permitirá, digamos, a futuro seguro, sino ya mantener estos clientes existentes y quizás nos permita acceder, porque de no tenerlas posiblemente tengamos una barrera comercial para acceder a cotizar a algunos potenciales clientes, a participar de alguna concurso de precios o de alguna, digamos, otra metodología que usen para contratarnos. Bueno, el contar con eso va a ser en algún momento prácticamente una exigencia de estos clientes. Entonces, es algo real, está sucediendo. Bueno, ¿qué debemos hacer para implementar ISO 27001? Bueno, hay una frase que siempre decimos que con seguridad se puede afirmar que
nada es completamente seguro y ante este precepto podríamos pensar, digamos, bueno, si nada podemos hacer, no tiene sentido trabajar en esto. Al contrario, debemos de motivarnos para trabajar día a día, para buscar y alcanzar un estado de protección ideal o suficiente para nuestra organización. Esto es un poco lo que le decía. Bueno, también hace muchísimos años aquí decía fiarse de todo el mundo y no fiarse de nadie eran dos vicios, pero en uno había más virtud y en el otro más seguridad. Nosotros nos vamos a dedicar, vamos a dejar de lado el vicio de la virtud y nos vamos a dedicar a aplicar la seguridad. Entonces, en definitiva, la seguridad de la información es un conjunto de medidas preventivas y reactivas que nuestra organización va a implementar a través de sistemas para resguardar y proteger la información y mantener fundamentalmente lo que les dije, que es los tres pilares que son la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad, y refiere entonces a la protección de los activos de información que son fundamentales para el éxito, para el funcionamiento de nuestra organización. Estos son los tres pilares que te acabo de decir. ¿Qué significa confidencialidad? Así muy rápidamente, bueno, decimos que para poder mantener la confidencialidad, bueno, lo que tenemos que hacer es, digamos, hacer que solamente puedan acceder sencillamente las personas que tienen el acceso concedido, o sea, que tienen que tener ese acceso y no otros que no deberían de acceder. ¿Qué significa integridad? Bueno, para mantener la integridad hay que guardar la totalidad de la información y que su contenido permanezca inalterado, a menos, por supuesto, que sea modificado por alguien que esté autorizado a hacerlo. Y por último, ¿qué significa disponibilidad? Bueno, para mantener la disponibilidad hay que mantener la información y los recursos relacionados disponibles para el personal autorizado. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir, y por eso lo pongo a propósito ahí, no quiere decir que tenga que estar 24 horas de los 7 días, de los 365 días del año, perdón, sino que al menos tiene que estar, pero sí tiene que estar disponible para el momento en que nuestro personal, el personal de la organización, requiera por sus funciones hacer uso o acceder a esa información. Vuelvo a ser reiterativo, en definitiva lo que tenemos que hacer es preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, que son los tres pilares de la seguridad de la información. Esto me anticipé antes, digo, bueno, seguridad de la información y seguridad informática, ¿son conceptualmente lo mismo? No, no lo son. ¿Y por qué no lo son? No lo son porque, bueno, seguridad de la información no tiene que ser confundida con informática, ya que seguridad informática se encarga de la seguridad propiamente en el medio informático, es decir, que refiere al aspecto lógico y técnico, pero como vimos antes, en el slide pasado, la información la podemos encontrar en diferentes medios, en diferentes formas, y no solo en medios informáticos, ¿no? La seguridad, algo importante, la seguridad de la información tiene que ser considerada como un proceso más del negocio para poder ser contemplada en todos los espacios que son necesarios que se contemplen. ¿Qué pasa cuando aumentamos? Nosotros vamos a implementar controles, para implementar ISO 27001. ¿Qué sucede habitualmente cuando implementamos las medidas de seguridad? Bueno, habitualmente elevamos las medidas de seguridad y lo que va a bajar es la comodidad y la usabilidad, pero debemos hacer con capacitación y concientización del personal, hacerles entender que lo que estamos implementando es necesario para el correcto funcionamiento y poder seguir continuando como organización hacia adelante con la seguridad de la información implementada. ¿Cómo hablamos en algún momento pasado de proveedores críticos, ¿no? Y a veces se utiliza una mirada particular, digamos, para determinar cuáles son nuestros proveedores críticos. Está correcto y es parte de esto, pero yo siempre digo que en este caso de seguridad de la información tenemos que tener en cuenta una segunda mirada, o sea, aplicar las dos. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Aplicar dos miradas como recomiendo, que es una, es la clásica que decimos, bueno, ¿cuál es crítico, proveedor crítico mío? Aquel cuyo servicio o producto que nos suministra tiene un impacto tal
que en caso de no suministrarse adecuadamente o no suministrarse directamente, podría afectar gravemente nuestras operaciones. Eso por un lado. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda mirada que tenemos que darle? Y por lo cual también podría considerarse un proveedor crítico, es aquel que por sus características del servicio o producto que nos está suministrando, o la modalidad, la forma de prestación, tiene acceso a activos de información, recursos, instalaciones que son propiamente nuestros. Ejemplo de esto, digamos, nosotros tenemos un data center, que es un área segura, la tenemos protegida, tenemos accesos diferenciados, solo algunos pueden acceder, pero para el mantenimiento, por ejemplo, clásico del aire acondicionado, que suministra el aire dentro de la sala de datos, o, por ejemplo, las UPS que mantienen la energía, hacemos un mantenimiento y ahí ese mantenimiento lo realiza un proveedor posiblemente y tiene que tener acceso a estos lugares restringidos. Eso también le da la característica de criticidad a estos proveedores y debemos hacer acciones para tener bajo control esos trabajos y esos proveedores que deben, por su función, acceder a lugares o activos de información y tienen acceso físico o remoto a través de conexiones que como organización le permitimos para acceder y tienen acceso a activos de información. Esa es otra mirada que los convierte también en proveedores. ¿Qué implica implementar entonces un sistema de gestión? Bueno, así muy rápidamente, porque si no me van a retar, es confeccionar el inventario de activos, identificar todos los activos que tenemos y establecer la criticidad de estos activos, trabajar sobre el liderazgo que ya hablamos, sobre una planificación, realizar acciones de soporte, analizar, por supuesto, el contexto de la organización y las partes interesadas y cómo afectamos, cómo nos afectan, una buena gestión de riesgos y oportunidades, trabajar sobre la operación, de qué manera realizar las actividades y una evaluación del comportamiento, ¿no? Para finalmente después proceder a la mejora continua una vez que esté implementado. En resumen, y pasando muy rápidamente, porque digamos, debemos establecer un proceso continuo que debe ser administrado, un sistema que debe ser administrado por un proceso continuo porque, como todo sistema de gestión, requiere de una maduración cíclica. Esto brevemente y rápido. Nosotros estamos en nuestra organización, poseemos activos y también tenemos vulnerabilidades seguramente, y las amenazas están siempre presentes, como ven ahí, tratando de hacer uso de esas vulnerabilidades para poder representarnos un riesgo y afectar nuestros activos. ¿Qué tenemos que hacer, digamos? Tomar un poco de distancia de esas amenazas, implementar algunos que llamamos como algunas capas, que pueden ser capacitación y concientización, aplicación de los controles de la norma, tratamiento de los riesgos, contar con y probar planes de contingencia, todo un conjunto de contramedidas o salvaguardas que nos van a permitir que entonces primero trabajar sobre las vulnerabilidades que tenemos y reducirlas o eliminarlas, y también, digamos, nos va a permitir conceptualmente generar un paraguas que nos separe de las amenazas, que separe a nuestros activos de información de las amenazas. ¿Qué sucede luego? Digamos que el tiempo transcurre, esto que hicimos en algún momento para protegernos de las amenazas existentes, pasado el tiempo, como sabemos, la organización no es algo estático, sino que es algo dinámico, así como también el contexto que la rodea. Entonces pasa el tiempo y no mantenemos actualizados esas acciones y esos análisis de riesgos, lo que hace es desvanecerse este paraguas y exponer a nuestros activos a esas amenazas. Si utilizamos un sistema de gestión en base a ISO 27001, lo que vamos a estar haciendo es un mantenimiento, actualización y mejora, y eso nos va a permitir que este paraguas siga estando vigente a través del tiempo y nos proteja de estas amenazas, ¿no? En resumen, muy rápidamente, es una necesidad de carácter estratégico, un sistema de gestión, permite la protección de todos los activos de información y promueve la identificación de los riesgos, algo fundamental, que podrían afectarla, aborda el análisis y el establecimiento de medidas adecuadas para controlar esos riesgos, y salvaguarda entonces fundamentalmente lo que es los tres pilares de la seguridad de la información, que son confidencialidad, disponibilidad e integridad. Y dejo de compartir aquí con ustedes
y a disposición de... Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias por la presentación. Abrimos ahora el foro para preguntas y respuestas en este tema que sin duda pues es un tema muy, muy interesante. Es un tema que genera muchas, vamos a decir que muchos puntos de vista encontrados. Yo te plantearía, una de las preguntas es, tú en tu presentación mencionabas que como que debemos de mantener el balance entre la implementación de estas medidas de protección de información contra el tema de comodidad y usabilidad de esta información. Existe, y esto es, yo entiendo que es casi un arte, pero ¿existe algún indicativo o alguna forma donde podamos decir, oye, ¿sabes qué? No nos estamos pasando de la raya o no lo estamos dejando muy laxo? En cuanto digamos, a la implementación de estos controles. Es correcto, sí. Okay. No, a ver, lo que especifica la norma es este anexo que les mencionaba, que proviene de la 27002, una serie de controles, que ahora se han reducido, hablemos no importa el número, a los cuales debemos identificar si nos aplican o no de acuerdo a las funciones que desarrollamos de nuestra organización. Estos son, cuando nos aplican, cuando determinamos que sí nos aplican, son requisitos que debemos controles que debemos implementar. No son ni siquiera los únicos, o sea, nosotros podríamos tener ya en uso controles preexistentes en nuestra empresa o considerar que hay algún control adicional a esto que la norma especifica que nos es útil implementar, podemos hacerlo. Esto no apunta a lo que tú me preguntabas, digamos, pero no, digamos, a ver, lo que se suele hacer con esto y que trae algunas problemáticas en la implementación de los controles, no solo problemáticas de recursos o de tecnologías aplicadas, sino también con lo que tiene que ver con el factor humano, por llamarlo así. Por ejemplo, doy un caso que es habitual, cuando en los dispositivos móviles, como pueden ser laptops o fundamentalmente lo que son celulares, y que nuestra empresa otorga a los colaboradores, a veces la empresa para hacer cierto tipo de controles debería de instalar algún software que lo que hace es, digamos, resguardar, en definitiva, son elementos de protección, pero lo que sucede a veces es que el personal interpreta que es eso que instalamos, o puede ser dos cosas, que técnicamente lentifique el uso de ese dispositivo, de esa laptop, por ejemplo, o que por otro lado sea otra la cuestión que miran, que sientan perseguidos porque dicen en realidad están instalando un software en mi equipo no por un tema de seguridad, sino porque quieren hacer algún tipo de seguimiento de mi actividad. Bueno, esto todo, no importa cuál sea el origen, digamos, o lo que se represente en la cabeza de los colaboradores, debemos de trabajarlo explicando claramente por qué hacemos lo que estamos haciendo, por qué se necesita. Es un tema fundamental de concientización y es donde hay que trabajar. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Nos pregunta Julia de la Fuente, ¿cómo afecta esta norma, esta implementación específicamente a la industria aeronáutica? ¿O cuál es la aplicación? En realidad, digamos, la intención era que vieran un poco, digamos, a qué apunta 27001, digamos, y considerar fundamentalmente de ustedes, que son los conocedores del rubro, qué cosas, qué activos de información deberían de considerarse en el caso de la aeronáutica, de lo que ustedes conocen en profundidad, fundamentalmente identificar cuáles son activos críticos y también lo que tiene que ver con el contexto y partes interesadas y las amenazas fundamentalmente, identificar a qué amenazas ustedes creen que están expuestos esos activos de información críticos para ustedes. Yo creo que por ahí está el análisis central y lo que hay que, en lo que hay que enfocarse para detectar eso. Yo no soy especialista en el rubro de ustedes, pero digamos, es lo que recomendaría. Alejandro Franco pregunta, desde su experiencia, ¿el uso de las redes 5G pone en riesgo la operación aeronáutica?
yo no he encontrado, digamos, ningún aspecto que me permita eh, afirmar eso, digamos. Yo creo que con los controles adecuados no debería de representarlo. Sí, excelente. José Collazo, de manera natural dentro de la empresa, ¿qué departamento sería el ideal para tener la gestión, control y mantenimiento del sistema de la norma? Ok, eso sí es una buena pregunta. Lo que hay que tener en claro es que deberían de al menos conformar o identificarse sin armar estructuras demasiado monstruosas, dos funciones, digamos, un comité de seguridad de la información, conformado, digamos, por la mayor cantidad de áreas que componen la empresa que participe del mismo, y un ocio oficial de seguridad de la información que va a ser el responsable. Lo que hay que tener presente es que a veces se comete este error, es que ese oficial de seguridad de la información debería tener la suficiente independencia de áreas, o sea, sería preferible que colgara como un staff de la dirección, o sea, que no esté colgando del área de tecnología o de TI, que es lo que habitualmente se hace, porque digamos como que limita su independencia y eso no está bien. O sea, sería considerado, si me pusiera el sombrero de auditor, como un hallazgo, digamos, de que no debe funcionar de esa manera. Ese es un cuidado que hay que tener, generar al menos esas dos, este, eh, ese comité o ese órgano, y después un oficial de seguridad, pero que no tenga dependencia de la tecnología. Muchísimas gracias, Claudio. Bueno, si alguien está interesado en temas de implementación o de asesoría en relación a la implementación del aroma 27001, tienen ahí los datos precisamente de Claudio, de Claudio Costa, y están también los datos de Cintia Cázares de Tubnord y José López de MBQ, en caso de que requieran alguna asistencia adicional al respecto. Bueno, y como siempre estamos sujetos en este tipo de eventos al tiempo, y el tiempo no se detiene, pues no nos resta más que agradecerle a Claudio su colaboración y su gran participación en este webinar, revaluando estrategias de ciberseguridad en la industria aeroespacial. Y pues agradecemos muchísimo su colaboración. Muchas gracias, Claudio. Gracias por apoyarnos con todo este tema, y sin duda, como dicen por ahí, la información es poder, ¿no? Exactamente, les agradezco a ustedes el espacio para difundir esto, que creo que es importante para todos. Y les deseo Gracias. Bueno, y una buena también aprovechamos resto de jornada. para recordarles a todos acerca de marcar sus calendarios para la participación en FAMEX 2023, 26 al 29 de abril 2023. Ahí hay su código y el sitio para registrarse precisamente en este evento, que sin duda es el evento más importante de la industria aeroespacial en Latinoamérica. Bueno, y bueno, ya para terminar, les recordamos el webinar de la semana que entra, tendencias y oportunidades post-pandemia en la industria aeroespacial. Y les pedimos, por favor, que sigan nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Tenemos el Femia Channel, donde precisamente se postean estas webinars y otro contenido también de interés, LinkedIn, por supuesto nuestro correo de contacto@femia.com.mx. Y pues no me queda más que agradecerles a todos el favor de su asistencia, el favor de su atención. Muchísimas gracias a nombre de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Les deseamos que pasen un excelente día y un muy feliz resto de semana. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.